Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Bueno, hoy estoy trayendo un video totalmente diferente en mi canal de YouTube, donde estoy subiendo una serie totalmente educativa, donde voy a estar mostrando todos los patrones que yo utilizo como analista financiero y que si los llevas directamente a como operador técnico, puedes aumentar de verdad tu efectividad en el mercado de formas impresionantes, porque son patrones de verdad que tienen una gran efectividad en el mercado. Y el primer patrón donde vamos a estar hablando el día de hoy en este video es el chocho. ¿Ok? Pero antes de hablar del chocho, de verdad, por si no me conoces todavía, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Oporte. Me puedes buscar así como Porte Pips en Instagram. Y bueno, de verdad yo opero desde el año 2019, donde me formé como trader. Desde el año 2019 tengo todo registrado en mi canal en mi perfil de Instagram, tengo todo registrado donde puedes ver cómo empecé a estudiar trading en el año 2019. Pude dejar mi empleo 5 meses después gracias al trading. También me empecé a crear comunidad desde el año 2019. Estoy ayudando a muchas personas a cómo ganar dinero. Ya son más de 2000 historias que he podido recopilar y de verdad que me encantó poder subir todas mis historias destacadas para que todos mis estudiantes puedan ver. Esto es algo que hice hace apenas una semana. Actualicé todo mi perfil, creé el canal de YouTube. Este canal de YouTube es nuevo. Ya tengo varios videos, vamos a hablar de él también. Pero de verdad que si no me conoces, aquí puedes ver toda mi trayectoria como trader. Son ya 6 años haciendo trading, ganando dinero en vivo, ganando dinero en todas las etapas de mi vida como trader. Tengo todo registrado, tengo más de 1500 historias subiendo análisis, ganancias, todo, todo. Trading 2020, trading 2021, tengo todo de verdad recopilado para que tú puedas informarte de cómo yo he hecho dinero en todos estos tiempos y también, ¿verdad? Mostrarte de cómo yo antes generaba 10, $15 por sesión, $70 por sesión, $100 por sesión, a hoy en día, desde el año 2023 en adelante, estar generando entre 2.000, 4.000, $5.000 en retiros gracias a este tipo de información que yo te voy a poder compartir hoy. Así que de verdad, gracias por todo el apoyo y si no me conoces en mi canal de YouTube, puedes venir aquí y suscribirte. Aquí tengo toda mi información sobre el canal. También tengo de verdad mi canal de Telegram gratis que es totalmente nuevo. Ahí es donde voy a estar compartiendo todos mis análisis y todos los que es las conexiones en vivo. También tienes mis mentorías uno a uno o me puedes escribir a mi WhatsApp y también te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde también es totalmente gratuito o me puedes escribir directamente para hacerme preguntas, ¿ok? Tienes mi canal de Instagram aquí también para que lo puedas ubicar y tienes mi canal de tweets en caso de que te gusten frases. Hace poco, en mi último video, también tuve una nueva serie en mi canal donde se llama Sabiduría para el Trading. En Sabiduría para el Trading subí mi primer canal, subí mi primer video donde explico las 7 leyes espirituales del éxito para que puedas cambiar tu vida no solamente como en tu vida personal, sino en tu vida como operador técnico en el trading, para que te puedas convertir en un buen analista. Esta mentoría, quiero que sepas algo que aquí está totalmente gratis, pero quiero de verdad que veas que esta mentoría de este pequeño libro, ¿verdad? Es un libro súper buenísimo, es un libro de verdad que a mí me cambió la vida por completo. De hecho, lo explico en el video que yo lo adquirí en el año 2022 y pude cerrar ese año con $60.000 en ventas. Y de paso, pude fondearme con esos, con todo lo que eran las comisiones, pude fondear mis cuentas personales y cómo pasé de estar generando en ese momento, en el año 2021, ganando 15, $20, a estar generando mucho dinero en mi cuenta personal. Porque en esa época yo no estaba fondeado. Mi mentalidad en esa época era hacer mucho dinero con otros negocios y poder fondear mi cuenta. Entonces es algo muy bonito. Y hoy en día, gracias a las empresas de fondeo, obviamente sabemos que no necesitamos tener capital propio, sino que hay otras empresas que nos otorgan ese capital con una serie de pruebas que si las pasamos, podemos tener capitales por arriba de 50.000, 100.000, 250.000 y no hay un tope, porque hay empresas que manejan hasta $2 millones. Entonces, puedes venir a mi canal, es totalmente gratuito. De verdad que bueno, para que tengas una idea, por esta mentoría de coaching ontológico, yo he cobrado entre 1.000, 1.500 hasta $2.000. ¿Por qué? Porque estas mentorías yo se las he dado a personas que ya tienen un nivel de éxito, están en un nivel empresarial y querían avanzar en un lado espiritual y de verdad que hoy en día lo tienes totalmente gratis en mi canal de YouTube y que si quieres ser buen hijo, buen esposo, buen empleado,
buen empresario, no importa, buen emprendedor, no importa en qué área te estés desarrollando, si aplicas estas 7 leyes espirituales del éxito, te va a ir súper bien. Y si la quieres aplicar para tu trading en tu día a día, para aplicarlo en tu journal, ahí te lo explico paso por paso de cómo lo puedes aplicar en el trading, porque explico tanto la versión normal como la versión para un trader o un analista. Así que de verdad, puedes venir a mi canal, puedes suscribirte, puedes ver la mentoría, es totalmente gratuita. Puedes ver también las otras secciones en mi canal de YouTube, que son análisis de mercado. Es una serie que la utilizamos todos los fines de semana, donde estoy analizando el mercado allí. Me encantaría poder llevar esta serie en vivo todos los domingos a la misma hora, a las 8 de la noche en la sesión de Tokio. Me encantaría poder llevar esta serie en vivo, que es algo que ya es un proyecto que lo tengo plasmado. Y recuerden que también vamos a estar conectados de lunes a viernes en trading en vivo. Pero Luis, ¿no te has conectado? Sí, chicos, quiero que sepan que me he preparado muchísimo para poder tener este canal de YouTube. Quiero que vean esto conmigo, o sea, no les estoy de verdad mintiendo. Son ya 355, no lo ven acá, creo. Voy a subir un poquito. Aquí, son 355 videos donde he estado practicando, donde he estado grabándome, donde he estado, inclusive esta computadora es nueva, antes con la computadora anterior tenía 300 videos anteriores. Vengo preparándome todo el 2025 para poder llegar a este canal de YouTube y que hoy en día me he grabado en gameplays, me he grabado en reacciones de video de hip hop que me gusta mucho. De hecho, estoy aperturando un canal nuevo de YouTube que más adelante les voy a avisar, un canal muy bonito. Y de verdad que quiero que sepan esto, me he estado preparando durante mucho tiempo para poder llegar a este punto y que sí, esta misma semana nos vamos a estar conectando en vivo y como les dije, vamos a estar también el domingo haciendo análisis de mercado en vivo. Si quieres participar, recuerda que tienes mi canal de WhatsApp, ahí me puedes escribir directamente y te voy a compartir el flyer, te voy a compartir absolutamente todo, te voy a agregar a un grupo especial para que puedas también estar muy pendiente. Y si no, tienes mi canal de acá por acá abajo, tienes mi canal de Telegram que puedes acceder totalmente gratuito y voy a estar subiendo el canal de Telegram, lo voy a estar usando como un journal, ¿ok? Lo voy a estar usando para subir mis análisis, cada vez que me conecte en vivo, todo, ¿ok? Ahí pueden entrar directamente y ahí voy a estar compartiendo toda la información. Ahí tiene mi canal de Twitch en caso de que quieran ver las frases que subo de todos los libros, de libros que me han impactado muchísimo. Así que, bueno, nada. Vamos a la clase, chicos. Vamos a lo que vinimos. ¿Qué es un chocho? Este es un patrón que me ha ayudado muchísimo a mí, de verdad que sí. Me ha ayudado mucho a mejorar mi trading. De hecho, ya yo lo practicaba hace muchísimo tiempo. Como yo les dije, yo vengo recopilando información y he estudiado con muchísimos mentores y he inclusive leído todos los libros de todos los manuales que existen desde el año 2008 en adelante. Sí, tuve la oportunidad de estudiar el manual de Charles Down, tuve la oportunidad de estudiar el manual de John Bollinger, tuve la oportunidad de estudiar inclusive en persona con John Bollinger. No fui un estudiante de mentorías uno a uno, simplemente iba a los eventos de John Bollinger en Argentina. Y de verdad que me encantó muchísimo aprender toda esta información porque todo eso me llevó a la rentabilidad, pero no a esa misma rentabilidad que tenía en ese momento, a llevarla a hoy en día como soy rentable gracias a la información. Y el Choch lo aprendí directamente en el concepto de Smart Money. Antes de aprender en concepto de Smart Money, aprendí con Ralph Nelson Elliott toda la teoría y todo lo que te he mencionado anteriormente me he vuelto rentable. Pero no he conocido nada mejor como este patrón. Hay muchos patrones allá afuera. O sea, yo quiero que entiendas que el trading tiene demasiados patrones. Yo les llamo religiones. No te vayas a molestar por lo que voy a decir ahora. Pero el trading tiene demasiadas religiones. El mundo financiero tiene demasiados manuales, demasiadas religiones, tiene demasiadas teorías, tiene un montón de patrones, tiene un montón de cosas. Y yo he aprendido cada uno de esos. No los he aprendido todos. Pero todos los que aprendí los apliqué, me volví rentable y siempre estuve conectado con esa fuente. Pero no he conocido nada mejor como te lo voy a explicar ahora a continuación. Y que el choch forma parte del concepto de Smart Money. El Smart Money existe hace muchísimo tiempo. O sea, de hecho, el concepto de Smart Money ha sido cambiado y simplificado durante muchos años. El creador del concepto de Smart Money es el Richard Wyckoff, que también es de la época de Charles Down, de los años 1930, es donde se hizo popular y se empezó a conocer sus teorías de Wyckoff. La teoría de Wyckoff es muy buena, pero ha evolucionado mucho, donde él se unificó y creó un manual de ICT. En ICT también crearon otras modalidades de entrada donde muchos operadores bancarios empezaron a implementar eso
y se empezó a revelar desde el año 2019 en adelante, creando así el concepto de Smart Money o el concepto de dinero inteligente. ¿Ok? El concepto de Smart Money tiene un manual muy bonito donde te explican muchos patrones, breaker blocks, órdenes de bloques, el choch, muchos patrones, FBG, imbalances. Hay demasiadas cosas dentro de Smart Money. ¿Ok? Pero yo te voy a explicar hoy en día cómo opero yo esto con el choch. Algo tan sencillo, chicos, y quiero que lo lean conmigo. ¿Qué es un choch? Un choch es un cambio de carácter. ¿Qué es un cambio de carácter? El shock se suele manifestar cuando se rompe la estructura del mercado, ¿verdad? Se refiere a la ruptura de niveles importantes de alta frecuencia, como por ejemplo el inicio de una distribución, y el mercado suele retroceder por el inicio del mismo. Es decir, que si vamos a explicarlo acá, si tú ves que el mercado hace una distribución bajista y de repente el mercado retrocede, ¿verdad? Significa que esa distribución fue rota y que actualmente el mercado te hizo un short, ¿verdad? En esta zona. Y ya te lo voy a explicar mucho mejor, no te preocupes, pero quiero que más o menos entiendas. Entonces, el mercado automáticamente, como retrocedió directamente por arriba de la distribución, significa que el mercado hizo un short. Entonces, automáticamente, cuando tú identificas ese short, ¿verdad? El mercado retrocede y tú puedes entrar. ¿Por qué? Porque el short significa que va a haber un cambio de tendencia. Y como lo podemos ver, se refiere a la ruptura de niveles importantes de alta frecuencia, como por ejemplo el inicio de una distribución, y el mercado suele retroceder por el inicio del mismo. ¿Okay? Que cuando se manifiesta un choch, significa que si está rompiendo, ¿verdad?, el inicio de esa distribución, significa que ya el mercado no es bajista, como en este caso, sino que ahora va a ser alcista. Quiero que lo entiendas de esa forma. Y ahora, ¿cómo lo podemos ver más educativo? ¿Ok? Vamos a, porque no te, no te voy a explicar esto, voy a parar. Que bueno, chicos, se ha hecho, nos vemos. Pauso el video. No, vamos a la parte ya de una vez. Te voy a explicar acá con una tendencia bajista, ¿verdad? Y te lo voy a explicar tanto como una tendencia alcista. Acá quiero acortar esto un poquito porque se ve medio raro. Ok. Tenemos tendencia bajista y luego tenemos una tendencia alcista. Ok. Vamos con la tendencia bajista. En la tendencia bajista, obviamente vemos el inicio del impulso, ¿verdad? O inicio de la distribución. Tú vas a ver que el inicio de la distribución, siempre vas a ver que cuando el mercado hace la finalización de la distribución, solemos ver este tipo de patrones. Luego el mercado retrocede, ¿verdad? Y luego el mercado sigue la distribución bajista. ¿Ok? Luego tenemos acá otro movimiento exactamente igual al anterior. Luego tenemos el retroceso y así sucesivamente el mercado llega, ¿verdad?, haciendo todos estos patrones. Eso es una tendencia bajista, pero fíjense algo. El mercado, ¿verdad?, hizo un rompimiento en ciertas estructuras. ¿Ok? Hizo un rompimiento en ciertas estructuras. Simplemente que el cambio de carácter lo vamos a operar cuando el mercado está o muy caro o el mercado está muy barato. Entonces, imagínate que justamente el mercado está llegando en una zona donde el mercado se encuentra súper barato, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un rompimiento, que el mercado, esta última distribución, rompió, ¿verdad?, un movimiento totalmente diferente en otras temporalidades, en temporalidades de una hora, por ejemplo. Y ya te lo voy a explicar y te lo voy a explicar también directamente con el mercado. Pero imagínate que esta raya que tenemos marcada acá significa que el mercado rompió un último bajo. Es decir, que el mercado se encontraba en esta zona oscilando, pero nunca había roto. ¿Ok? Vamos a explicártelo mejor así. El mercado anteriormente, ¿verdad?, antes de subir, estuvo oscilando en esa zona. Entonces, este fue el último bajo y el mercado nunca había llegado ahí. O sea, ese fue el último movimiento que tuvo el mercado. Entonces, cuando el último bajo rompe la zona, significa que el precio está muy barato. ¿Por qué? Porque ya yo te enseñé, inclusive en otros videos, a cómo operar en cómo encerrar el precio por zonas y cómo puedes operar en esas zonas, en temporalidades grandes, en temporalidades de 1 hora, 4 horas, y igual te lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Entonces, imagínate que el precio está muy barato, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú identificas que una distribución bajista de 5 movimientos, tú ves que de repente el mercado hace este movimiento, ¿verdad?, alcista,
automáticamente tú identificas el chocho. Ahí es donde tú vas a operar el cambio de carácter, porque cuando tú identificas el cambio de carácter, tú lo único que tienes que esperar es que el mercado te haga un descuento. Esto aplica cuando el precio está muy barato, en este caso en una tendencia bajista, y también te lo voy a explicar para una tendencia alcista, cuando el precio está muy caro. Pero en el caso de cuando el precio está muy barato, que rompió una zona importante, que nos rompe una zona importante, que nos indica que el precio está barato, y entonces tú identificas que el precio te hace un choch en esta zona, ¿verdad? Cuando tú veas que el mercado retrocede de esta forma, te lo voy a dibujar mejor así, ya va, con estas. Te lo voy a dibujar mejor acá con esta. Si cuando tú veas que el mercado retrocede, ¿verdad? Cuando tú veas que el mercado está retrocediendo con un patrón retroactivo, y aquí es donde quiero de verdad hacer un paréntesis y a recordarte algo. ¿Cómo aplica esto? Imagínate, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, que tú quieres comprarte un auto, ¿verdad? Pero el auto de tus sueños, el que tú quieres, cuesta $10,000, ¿verdad? Ese auto cuesta $10,000. Entonces, hay veces hay personas que suelen comprarlo muy caro. Yo, como mentalidad de inversionista, en vez de comprar el auto en $10,000, simplemente voy a esperar que haya una oferta en el mercado, o que haya una oferta en el concesionario, o que lancen una oferta especial, o de repente tú viste que hay una temporada donde el precio del auto va a caer. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Vamos a esperar que el auto se ponga en un 50% de su valor. Vamos a esperar que el mercado haga un descuento. No esperemos a comprar cuando el precio está muy, muy caro, sino que vamos a esperar que el mercado nos haga un descuento. Entonces, imagínate que tú acá estás viendo que el mercado hace el choch, ¿verdad? Y ya entiendes que el patrón de cambio de distribución del choch suele cambiar la dirección del precio. Y más cuando estás en un punto de alta frecuencia, cuando el mercado está muy barato. Y lo vamos a ver en el mercado, no te preocupes. Cuando tú veas este patrón así, que el mercado te hace un chocho en un punto de caro o en un punto barato, significa que vas a tener un punto de alta frecuencia, y sobre todo si estás operando en la sesión que tú quieras, si estás operando en Nueva York, si estás operando en Nueva York y Londres, si estás operando solo en Nueva York a las 12 del mediodía, por ejemplo, yo estoy en Venezuela, ¿verdad? Si de repente estás operando en la sesión de Tokio ligada con Sydney, o si de repente estás operando solo la sesión de Londres, aplica para cualquier sesión, pero tiene que estar el mercado activo, tiene que estar los bancos con el par, todo que haya correlación con todo. Si estás operando en Londres, tienes que esperar divisas que sean de Londres. Si estás operando en Nueva York, tienes que estar operando divisas que sean de Nueva York. No me vayas a operar un AUD yen a las 9 de la mañana, porque de verdad voy a salir de la cámara y te voy a ahorcar. O sea, no hagas ese tipo de cosas. Trata de ser congruente, y que cuando vayas a hacer esto y cuando vayas a operar este tipo de patrón es donde mayor liquidez tiene. ¿Por qué? Porque cuando el mercado suele retroceder después de un choch, imagínate que tú identificaste que el mercado, el auto se puso en $5,000. Tú lo ibas a comprar en 10,000 y de repente hay una oferta de $5,000. Entonces para eso tienes Fibonacci. Vas a esperar el movimiento del choch y vas a esperar un movimiento retroactivo, y a partir de ahí tú vas a empezar a operar directamente, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que lo podamos ver. A partir de ahí tú vas a operar directamente al 60%. Puedes operar en el 50%, pero ese es para otro tipo de patrones. Ya lo vamos a explicar más adelante. Tú puedes operar este tipo de patrón cuando tú ves así un choch, que es un choch bastante profundo, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más corto. Cuando tú lo veas así corto en el mercado, ese tipo de patrón tú lo puedes operar directamente, ¿verdad? Al 60%, o lo puedes operar directamente al 75%, o lo puedes esperar en el 85%. Hay muchos factores para esperar este tipo de patrones, siempre y cuando tú identifiques el patrón retroactivo de este movimiento, es decir, un bajo, un alto que no supere el anterior, y luego vas a tener acá el descuento, que es el patrón de descuento, ¿verdad? Un patrón retroactivo bastante sencillo. Y cuando tú veas que en 1 minuto, 5 minutos está haciendo esto, que ya hizo el rompimiento y que se está dirigiendo a niveles de 70, 75, yo suelo entrar directamente en el 75.
¿Cómo voy a meter mi entrada? Voy a meter mi entrada directamente en el 70%, mi stop loss por debajo de la estructura, ¿verdad? Siempre dale un poquito de desahogo, siempre dale unos pips de desahogo, ¿verdad? Por debajo de la estructura. Siempre trato de que si estás operando algo muy caro, por ejemplo como el USD Yen, tienes que tener en cuenta, o el AUD Yen, o el Euro Yen, tienes que tener en cuenta de que tienes que ver tu broker, cuánto spread te están cobrando, y a partir de ese spread es el que vas a colocar por debajo de la estructura. Es para pagar el spread, ¿ok? El stop loss en el 100% no está mal, pero siempre trata de colocar lo que tú estás dispuesto a pagarle al spread para que no te saque la operación, porque hay veces que el spread suele sacarte y es horrible. Entonces siempre trata de hacer eso. Entonces después de aquí vamos a irnos directamente a unos 2,5, ¿ok? Siempre nos vamos a ir a 2,5 directamente. Siempre trata de irte a 1,2 o 1,2,5, ¿ok? Y lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Simplemente quiero que entiendas el ejemplo tal cual después de que el precio está muy barato. Ahora, vamos a la versión cara del mercado. Ok, vamos a la versión de la tendencia alcista. Ya la tenemos acá. Entonces, el mercado empieza a subir, ¿verdad? El mercado empieza a subir. Tenemos acá un alto, un bajo. Ok, vamos a dibujarlo así. Tal cual como lo dibujé acá. Ok, justo ahí. Imagínense que acá entonces tenemos un rompimiento de estructura, ¿verdad? Justo en esta zona. Aquí tenemos un rompimiento de estructura donde el mercado, esa finalización de distribución, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Acá vimos que el precio estaba muy caro, ¿verdad? Y vimos que el precio hizo un chocho. Luis, ¿cómo yo identifico que el precio está muy caro? Explico esto en mi primer video de análisis semanal, lo explico a la perfección y también lo vuelvo a explicar en mi segundo video de análisis semanal. Pero ahorita lo vamos a ver en el mercado real, no te preocupes, lo vamos a ver ahora justo en el mercado real. ¿Ok? Entonces, imagínate que estás acá en la tendencia alcista y de repente tuviste que el mercado te hizo un chocho en toda esta zona. ¿Ok? Luis, ¿por qué estos patrones son así? Estos son patrones de final de distribución. Lo vas a ver en todos los movimientos del mercado. Cuando tú veas que el mercado se mueve así, es un patrón de final de la distribución. Y ahí es donde tú vas a identificar el choch. Y te lo voy a enseñar a identificar. Solamente este video vamos a hablar solo sobre choch. En otros videos vamos a hablar de orden blocks, vamos a hablar de FBGs, vamos a hablar de los imbalances, vamos a hablar de un montón de cosas, inclusive de liquidez previa, cómo identificar los patrones de distribución, cómo operar después de un boss, cómo son válidos los boss, todas esas cositas las vamos a estar hablando, pero este video va a estar enfocado directamente en el patrón del choch para que puedas empezar a practicarlo y verlo en el mercado, y cuando veas este tipo de distribución de choch, empiezas a operarlo de esa forma. Y después en otro video que lo vamos a estar subiendo entre mañana o pasado mañana, vamos a estar viendo este tipo de cosas también. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa acá. El mercado rompe la estructura en una zona cara. ¿Ok? El mercado está muy caro. ¿Ok? Ya lo vamos a ver igual. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Entonces, eso, ¿eh? Vamos a ver esto acá. ¿Verdad? Entonces, una vez que tú identifiques lo que viene siendo el descuento, tú vas a poder entrar. Entonces, esto lo vas a identificar aquí directamente. Tienes la finalización de la distribución y ves que el mercado cae por debajo de la distribución. Eso es un chocho. ¿Ok? Súper sencillo de entender, chicos. Ya lo vamos a ver también dentro del mercado. Esto es un chocho. Estos son todos los patrones que este es el único patrón que yo opero realmente. ¿Ok? Yo opero dos, pero más adelante vamos a hablar del otro. Este es el más efectivo. Si lo aplicas así, puedes tener entre un 60 a un 65%, un 60 fijo porque el chocho lo vas a ver siempre. Un 60% en el mercado es bastante dinero. ¿Por qué? Porque tienes un 60% de probabilidad de ganar. Ahora, si empiezas a aplicar otras teorías y otras cositas que la vamos a ver más adelante, puedes tener un trade inclusive de 70% de efectividad en el mercado. Entonces es súper sencillo, ¿ok? Solamente hoy vamos a ver el chocho.
¿Cómo identificamos el choch en una estructura súper cara? Quiero que entienda que el choch puede ver, pero fíjate esto, ¿verdad? ¿Por qué yo no le presto atención a este tipo de choch? Porque estos choch no están en estructuras caras, a menos que tú lo estés viendo en el mercado, que te haya roto una estructura y que tú veas que el precio está caro. ¿Ok? Eso tienes que ir en temporalidad de 1 hora. Lo explico a la perfección en mi primer video. Si quieres entender cómo operar en estructuras caras, en estructuras baratas, o sea, cómo identificar una estructura cara o una estructura barata, puedes ir directamente a mi video. Igual te lo voy a colocar aquí en la descripción o te lo voy a poner en recomendación de mi canal de YouTube para que mi canal de YouTube te lo recomiende. ¿Ok? Entonces, fíjate esto. Acá lo único que tienes que hacer es esperar el descuento, colocar el Fibonacci, ¿verdad? Y vas a esperar directamente el descuento en el 70, 75 o en el 85, ¿ok? Súper sencillo. Y automáticamente te vas directo por la distribución bajista. Vamos ahora en el mercado. Justamente yo ayer operé el euro-yen. Fíjense cómo identificar una estructura cara. En el euro-yen, lo único que tienes que hacer es encerrar el precio. Fíjense esto. Justamente acá empiezo a cerrar el precio desde el nivel más alto de donde empezó la distribución, ¿verdad? Ahí el mercado empieza la distribución. Luego el mercado acá hace un pequeño rompimiento y se va hacia la baja. Significa que el precio allí, ¿verdad? Se está dirigiendo a una zona mucho más barata. O sea, ya aquí el precio está barato, pero fíjense ahora, como el mercado nunca ha retrocedido a esa zona, entonces yo voy a agarrar y voy a colocar esta otra zona como que fue el inicio de esta distribución alcista, que a su vez liquida liquida ciertos precios altos. Entonces fíjense esto, ¿no? Ahí ya yo encerré el precio. Y fíjense lo siguiente. Una cosa tan sencilla de cómo el precio llega, ¿ok? Aquí el precio está muy caro, ¿verdad? Y aquí el precio está muy barato. Solamente cerrándolo en 1 hora. Entonces, ¿cómo yo identifico que el precio está muy barato? Empiezo a bajar de en temporalidades pequeñas y me estoy dando cuenta de que el precio me está haciendo patrones de distribución, de final de distribución, como te lo dije anteriormente, ¿verdad? Tenemos un bajo, un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior y un bajo mucho más bajo que el anterior. Y ahí se da cuenta de que una tendencia bajista ya se formó. O sea, ya se formó no una tendencia, sino un impulso bajista. ¿Ok? Entonces, súper sencillo de entender. Ahí tienes el patrón de distribución. También tienes liquidez previa, ¿verdad? Y luego tienes lo que es el BOS, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero fíjate acá, vamos a concentrarnos desde que inició este impulso y este inicio del impulso bajista. Nos acercamos y fíjate cómo el precio me hace un cambio de carácter acá. ¿Por qué? Porque tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas de 6 velas alcistas de 15 minutos, donde me cambia la estructura. Y fíjense acá, yo voy a identificar acá lo que es el chocho. Esto es un chocho, chicos. Esto es un chocho. Pero para que el chocho sea válido, tiene que tener el patrón de distribución tal cual como se los acabo de dibujar. Toma de liquidez, ¿verdad? Toma de liquidez y luego acá me hace un BOS. ¿Ok? Pero no se preocupen por entender el BOS todavía. El BOS, para que lo puedan entender, simplemente la continuación de una tendencia. ¿Ok? Si la tendencia es bajista, tiene que tener obviamente el patrón de distribución como se lo acabo de dibujar. Es tal cual así para identificarlo. Tiene que tener liquidez previa. Luego de esa liquidez, el mercado hace un pequeño retroceso y luego vuelve a romper la estructura formando el BOS. Entonces yo tomo el choch desde el inicio del BOS. ¿Ok? Entonces fíjense acá. El mercado me hace el choch y ¿qué yo voy a hacer? Automáticamente, ¿verdad? Automáticamente coloco mi Fibonacci y fíjense que voy a llegar directamente a 5 minutos. ¿Y a dónde llegó el mercado? Al 70% de Fibo. Como les dije, el punto más importante para operar, ¿verdad? Fue el 70%. Y esto yo lo vi hoy y lo operé el día de hoy. Por eso le dije, yo lo operé. Lo operé justamente a las 11 y por ahí de la mañana. Pero no operé este movimiento. Operé otro tipo de movimientos que se los voy a explicar ahora. Fíjense algo, como ya yo vi que el mercado había reaccionado directamente en el 70%, ya yo no podía entrar. Tú fácilmente pudiste haber entrado acá, ¿verdad? Porque ya tienes todo lo que es el chocho, ya tuviste el patrón de distribución bajista, o sea, el retroceso. Fíjense cómo acá estos dos altos iguales, uno no supera al otro, entonces son dos altos iguales y luego el mercado distribuye por debajo dando el descuento, ¿ok?
porque este descuento no llega ni siquiera al 50% de Fibonacci. Entonces yo tengo que esperar un descuento mayor. Y como este tipo de patrón, ¿verdad? Suelen llegar directamente al 70%, ¿no? Para que más o menos tengas una idea. En ondas de Elliott, ya sabemos que la onda 1, ¿verdad? Cuando se forma, luego tenemos que esperar la onda 2, que la onda 2 obviamente suele llegar siempre al 70 o al 80% de su valor, ¿ok? En lo que es la teoría de Charles Down, el hombro cabeza a hombro se forma y obviamente el hombro cabeza a hombro siempre suele llegar por debajo del 60%. Entonces, en cualquier teoría que tú hayas aprendido vas a poder identificar chocho, pero si lo aprendes directamente conmigo en concepto de Smart Money, emprendes a identificar lo que es el chocho, solamente esperas el descuento y operas directamente el descuento al 70%, por ejemplo, colocando tu stop loss por debajo de la estructura más lo que te vaya a cobrar el broker de spread. En este caso a mí me cobró en la mañana, me cobró 1.5, estaba bastante caro. Entonces, si acá me marca 24, 25, voy a colocar 26.5. ¿Ok? Y acá te vas a ir a 1.2 o te vas a ir directamente a la 1.3 o a la 1.2.5, que es lo más recomendable dentro del manual. ¿Ok? A mí siempre me gusta ir directamente por la 2.5. ¿Verdad? Si tú lo estuvieses operando en este momento o lo hubieses operado en la mañana, ¿ok? Pues esto se dio a las 11 de la mañana. Yo no vi este patrón, pero vi el movimiento y fíjate lo siguiente. Esto es un trade más de swing trade, ¿ok? Esto se puede dar para mañana, o sea, o puede darse dentro del ciclo intradía. Puede ser en el ciclo de intradía, si entraste en la sesión de Nueva York y Londres, de repente se puede dar en la sesión de Sydney o de Tokio, porque este es el euro-yen, o de repente se te puede dar en la misma sesión europea. Entonces, si entraste acá, perfecto. En este momento estarías ganándote un 1 a 1 o 1.29. Pero fíjense lo que yo hice. Y quiero que presten mucha, pero mucha atención, porque esto te va a hacer ganar dinero como scalper, ¿ok? Si ya lo identificaste como un intradiario, ahora imagínate si bajamos de temporalidad. Fíjense si bajamos de temporalidad. Ya sabemos que el precio va a la dirección alcista. Pero fíjense aquí, chicos. Recuerden que el precio está muy barato. ¿Ok? Y por ende, siempre vamos a ¿qué? Y lo explico en mi primer video. Si el precio está barato, si el precio está muy barato, siempre voy a buscar compras. ¿Ok? Busqué compras en esta zona, pero ahora, como el precio sigue estando barato, voy a buscar comprar. Ahora, presten mucha atención y voy a borrar este Fibonacci. Ya ustedes saben que el precio reaccionó en el 70%. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos a un minuto? Identificamos patrones, el mismo patrón que vimos en 5 a 15 minutos, lo identificamos en un minuto para un trade scalping, que fue lo que yo hice en la mañana, al mediodía. Entonces fíjense lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un patrón de distribución bastante bonito en la final de distribución, que es lo que siempre vamos a identificar. Es la única forma de que yo pueda operar un choch, es que tenga este tipo de patrones. ¿Cómo se identifica un patrón de distribución? Tenemos liquidez previa, como te lo mencioné anteriormente, y tenemos toda esta zona de voz. ¿Ok? Entonces fíjense algo, acá me hace el choch. De esta zona me hace el choch, de esta zona también me confirma que hay un choch legal. ¿Ok? Entonces lo voy a marcar ahí. Hay un chocho. En toda esa zona hay un chocho. Entonces, ¿qué pasaría si yo meto mi Fibonacci? Pero antes de meter el Fibonacci, yo tengo que identificar si hay patrón retroactivo acá. Y efectivamente lo hay, porque fíjense acá, cómo el mercado me hace estos dos iguales, estos dos movimientos iguales, y luego me hace un descuento por debajo. ¿Ok? Entonces, cuando coloco Fibonacci, ¿verdad? Recuerda que siempre tiene, el patrón retroactivo tiene tres movimientos. Tiene un bajo, un alto y un bajo. Listo. Identifícalo cada vez que tú veas un descuento, lanza Fibonacci, ¿verdad? Para identificar que no vas a operar en esta zona, tienes que esperarlo directamente al 70%. Y fíjense esto, chicos. Yo que hice, lanzo mi Fibonacci y ¿dónde reaccionó? En el 75%. ¿Dónde metí mi entrada? En el 70%. Y fíjense lo siguiente. Entró en el 70%. Aquí, en vez de entrar directamente, ¿verdad? Como se los mencioné anteriormente, por muchos pips en esta entrada, en caso de que hayas entrado en este punto, ¿verdad?
Yo entré en esta parte y así lo he hecho en muchas trades, chicos. Yo a veces entro acá abajo, o sea, yo a veces entro acá, ¿verdad? Y suelo colocar break-even y suelo meter una reentrada ya dentro del break-even. ¿Por qué? Porque estoy entrando directamente en un trade scalper. Dejo este en break-even y vuelvo a entrar acá. En caso de que, como te expliqué, no pudiste entrar allí, me le pasa mucho a mis estudiantes, busca directamente, ya sabes que el precio está muy barato. No, lo acabo de borrar. El precio está muy barato, simplemente vente acá. Vamos directamente a la 1.2.5, ¿verdad? Entraste a las 11:55 como yo y saliste a las 2:30. 35 minutos después, casi 40 minutos de entrada. Hermoso, chicos. Hoy fue un día bastante precioso. Y si tú la dejas correr hasta allá arriba, ¿verdad? Tienes un trade bastante hermoso que puedes irte directamente a la 1.4 en scalping, ¿ok? O sea, entrando de forma scalper. Ahora, si tú hubieses entrado acá abajo, ¿verdad? Obviamente dijimos que el precio estaba bastante caro, pero ya estás en break-even. La dejas correr hasta arriba porque toda esta zona es zona de vacío, que el precio obviamente está viniendo a rellenar. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando aprendas a identificar esto. También estuve viendo el Ethereum, ¿ok? El Ethereum, no lo operé, pero yo soy una persona que le gusta observar el mercado y obviamente hice un par de análisis y fíjense esto. Fíjense esto, en 15 minutos que estamos identificando, ¿verdad? Nos vamos directamente a una hora, vámonos a una hora. ¿Qué pasó acá? El mercado me rompió una estructura bastante importante donde el precio estaba entre este inicio del impulso hasta la finalización de ese impulso y el mercado empieza a hacer distribuciones bajistas donde me dice, hey, hay un rompimiento acá abajo. ¿Qué está haciendo Ethereum? Ethereum está muy barato. Entonces, como está barato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar compras. Entonces, como el precio está muy barato, ¿qué voy a identificar yo? Voy a empezar a identificar a ver si el mercado me está haciendo una finalización de distribución para empezar a buscar un choch y empezar a buscar compras. Entonces, vamos a ver, vámonos a 15 minutos y efectivamente, justamente que tenemos acá un patrón de distribución bajista, ¿verdad? Que a su vez tenemos uno micro en esta zona y ya lo vamos a ver. ¿Vieron lo sencillo que es, chicos? O sea, es algo que ya automáticamente, cuando tú veas que el precio está rompiendo una estructura importante y te hace este tipo de patrones o un patrón general, porque esto es un patrón macro, que lo podemos ver en 15 minutos, y si bajo a 5 minutos, vemos el patrón micro, que es donde nos interesa para hacer scalping. ¿Ok? ¿Ya por qué? Porque sabemos que el precio está barato. Ya cuando sabemos que el precio está barato, vamos a buscar direcciones en compra. Entonces, ¿qué pasaría si yo borro esto? ¿Verdad? Borro esto, bajo de temporalidad y empiezo a identificar mi estructura. Justamente tengo acá mi patrón de distribución. Vámonos a 5 minutos porque de verdad Ethereum es muy caro y tiene demasiado movimiento. Entonces, vámonos acá. Ya entendimos la distribución. ¿Qué tengo que identificar acá? La liquidez, el BOS, ¿verdad? O el bosa por acá abajo y este como liquidez. Da igual, chicos, yo lo identifico de cualquier punto, para mí es importante. Siempre y cuando aprendas a identificar que obviamente todo esto forma parte de una distribución bajista y que cada movimiento es importante. No sé, ¿de dónde me empieza a hacer el chocho en el mercado? Me hace el chocho aquí y también me hace el chocho en esta zona. ¿Ok? Entonces para mí es válido marcar el de acá arriba porque ya el mercado subió. Entonces ya tú sabes que desde este punto el mercado hizo un cambio de carácter. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a lanzar Fibonacci en el momento de retroceso. Voy a agarrar mi Fibonacci, el inicio del impulso, finalización del impulso. Y adivinen qué pasó, chicos. 75%. Hermoso. Entonces fíjense esto, ¿no? Antes de marcar el Fibonacci, ¿qué pasó en el mercado? Me hizo un movimiento retroactivo en toda esta zona, ¿verdad? Luis, ¿esto es válido? No es válido para mí porque no es el descuento que yo estoy esperando. Yo estoy esperando un descuento por arriba del 70, o sea, por debajo del 70%. Y fíjense cómo el mercado realmente llega ahí, me hace este movimiento de distribución bajista, ya confirmando toda la distribución en un nivel micro, como 5 minutos. Y ahí automáticamente vuelvo a colocar mi Fibonacci, ¿verdad? Y ahí voy a operar. Voy a operar directamente a la 2.5. O sea, es decir, arriesgo en el 70%, meto mi entrada, ¿verdad?
Coloco mi stop loss por debajo del precio, ¿verdad? Por acá. Y me voy directamente a la 1 a 2,5. Y fíjense esto, chicos. 2,5. Pagó espectacular. Si yo la hubiese dejado correr, por ejemplo, o si la hubieses dejado correr hasta el punto máximo, estarías ganando 1,4 en Ethereum. En 1,4 en Ethereum en futuro o operándole directamente en cualquier broker o en futuros en Binance, es demasiado dinero, demasiado. Yo esto no lo operé. Yo que de verdad hoy en día no opero, pero hubo un tiempo donde operaba Ethereum, hice muchos futuros. De hecho, está registrado en mi canal de Instagram, pero es brutal esta explicación. Así que de verdad, chicos, apliquen esto, súper sencillo de poder identificar. Esto me cambió la vida por completo, le cambió la vida a todos mis estudiantes, lo hemos fondeado todos. Esto lo voy a estar explicando en vivo. Sé que lo hice un poquito largo, pero de verdad que espero que lo puedas entender bien y que lo puedas interiorizar y que lo puedas practicar muchísimo. Y si lo empiezas a practicar, ve a los comentarios de este video y coméntame si te sirvió, si lo estás aplicando, si te está yendo excelente con esto, que esto lo vamos a estar explicando mucho en vivo de lunes a viernes. Esta es mi única metodología de operativa. Esto es lo que yo siempre busco para el momento de meter un trade. Y este es mi primer patrón. Luego hay otro patrón que lo vamos a estar explicando más adelante y que obviamente siempre lo vamos a estar explicando en vivo y lo vamos a estar operando en vivo. Así que de verdad te mando un fuerte abrazo. Suscríbete de verdad a mi canal de YouTube. Dale like a este video. Ve mi canal de Instagram también. Me puedes seguir. Ve todo lo que yo he subido. Puedes ir también a ver mi primer video para que puedas entender cómo operar dentro de estructura. Explico bastante información en los análisis en vivo, que en los análisis semanales, perdón, en mi serie de analizando de forma semanal. Explico un montón de información. Espero que de verdad este video te haya servido. Es un video de verdad bastante educativo y que así como a mí me sirve, así como le sirve a mi comunidad, espero que también te pueda servir a ti. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que esto es totalmente gratuito. Te puedes inscribir directamente a mi canal de YouTube. Podemos ir directamente también cuando me empiece a conectar en los live en vivo. Y nada, nos vemos en un siguiente video o nos vemos en vivo. Y de verdad espero verte por allá. Muchísimas gracias por ver el video, gracias por apoyarme. Y recuerda que este patrón lo puedes operar en cualquier mercado. Lo acabamos de ver en criptomonedas, lo acabamos de ver en divisas, inclusive lo vamos a estar viendo también en vivo para metales, para otros mercados. No estoy seguro si sirva para sintético o otras cositas por allí que no. Yo solamente he operado acciones con este tipo de metodología, criptomonedas, forex y valores. Son las únicas veces que yo he operado. No he ido directamente a otros mercados, pero lo podemos analizar junto en vivo y lo podemos probar en caso de que me digas, Luis, analiza tal par, búscame tal par, vamos a ver tal cosa y lo vemos juntos. Así que de verdad te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un siguiente video y gracias por todo el apoyo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.